Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Gabriel Latorre, estoy transmitiendo desde Fundación Luminis en Ciudad de Buenos Aires. Este ciclo de webinarios que estamos desarrollando se denomina Educar en Red, hacia una metodología híbrida. Lo híbrido hace referencia a combinar un contexto presencial con virtual, con la virtualidad en sí, con el uso, digamos, de las herramientas digitales para poder seguir brindando propuestas formativas de manera sincrónica y asincrónica. ¿Por qué lo híbrido? Porque es un poco lo que visualizamos como una certeza en relación al regreso a las escuelas, ¿no? Con todos los protocolos, las diferentes características de organización que tendrá, pero bueno, la idea es que en base justamente a los condicionamientos que pondrían esos protocolos se tenga que reorganizar la propuesta de enseñanza combinando virtualidad y presencialidad. Y esto lo hemos, digamos, ido pensando un poco a través de entrevistar a muchos especialistas en un ciclo de podcast que realizamos, que se publica en el sitio de Fundación Luminis y en diferentes plataformas de podcast, en los cuales a lo largo de estos meses hemos intentado recabar referencias para pensar lo que nos está tocando vivir, es decir, cómo llevábamos adelante un proceso para el cual no había referencias previas, ni nuestros padres ni nuestros abuelos vivieron algo así, ¿sí? Y en el sistema educativo tampoco, y tampoco estaba preparado, es decir, fue algo disruptivo que implicó toda una readaptación. Volvemos al tema de los mix, muchas gracias, que estén silenciados. Nada, bueno, entonces a lo que estamos apuntando básicamente con este proceso de webinarios es a sistematizar lo que se hizo, hacer tomar un pasito de distancia del presente para poder pensarlo con una serie de referencias conceptuales que nos brindan especialistas como Rebeca y como Gabriel hoy, a los cuales les agradecemos su presencia, y también tener algunas referencias para el futuro, hoy centrándonos en la formación docente. Este ciclo de webinarios es posible realizarlo gracias al apoyo de Facebook y también tenemos el apoyo del Ministerio de Educación Nacional que va a difundir estos videos que les menciono que vamos a hacer con cada webinario en la plataforma de Educar, al igual que los vamos a difundir en el sitio de Luminis y en el boletín que emitimos todos los martes al cual pueden suscribirse. Hoy está Rebeca Nijovic con nosotros en este webinario denominado Desafiar la formación docente. Bueno, Rebeca, si querés, ahora te puedo dar el pie para que hagas una introducción, puedo, digamos, de quién sos, puedo ir mencionando que sos especialista y magíster en formación de formadores por la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado de la Universidad de San Andrés y de Flaxo, y autora, entre otros libros, de La evaluación como oportunidad, de práctica reflexiva, escenarios y horizontes, el sentido de la escuela secundaria. Luego, digamos, va a estar Gabriel Almada, presentando la herramienta Open Board, que nos permite realizar una serie de actividades de manera interactiva. Él es licenciado en Educación, analista de sistemas, especialista en Educación y Tecnologías, y se desempeña como formador de la Dirección de Formación Docente Permanente de la provincia de Buenos Aires. Y también es profesor en el nivel secundario y en el nivel superior. Bueno, sin más preámbulos, para hacerlo breve, les comento cómo seguimos. Ahora va a venir Rebeca, vamos a tener después una instancia, una pregunta interactiva en el medio, luego Gabriel, y sobre el final las preguntas de todos ustedes que van a ir respondiendo ellos dos. Vuelvo a repetir, por favor tengamos silenciados los micrófonos, así después podemos hacer un buen video de esto y todos lo podemos aprovechar. Y pueden ir volcando sus comentarios y preguntas en el chat a lo largo de todo este encuentro, ¿no? Porque no es una sola conferencia o una mera conferencia. Bueno, Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros. Tenés tu espacio. Un placer nuevamente estar aquí, Gabriel. Gabriel es y con todos los colegas que ahí ya donde saludos a través del chat. Así que vamos a comenzar con esta propuesta de hoy, que es desafiar la formación docente. El tema que venimos trabajando en todos estos meses y en distintos conversatorios, revisando cuestiones de la enseñanza, cuestiones de la evaluación, cuestiones de uso de la tecnología y demás. Y nos parece también importante empezar a pensar en algunas ideas vinculadas a la formación docente, tanto en la formación docente inicial como en la formación docente en servicio. Y por supuesto, siempre, por lo menos la propuesta es compartir algunas ideas para que podamos empezar a abrir este tema. De ninguna manera lo que yo voy a compartir aquí con ustedes es ni una receta, ni una
propuesta en términos de, bueno, de aquí vamos a los institutos de formación docente, vamos a diseñar la capacitación o la formación en servicios, sino algunas ideas grandes que nos permitan empezar a pensar acerca de ellas y por supuesto todas las que a ustedes además se les ocurran, tomen en consideración de sus propias instituciones, los diagnósticos que en cada lugar se están haciendo. Pero partir de una primera idea que cuando nosotros pensamos en la formación docente, pensamos siempre en formar profesionales en el sentido amplio de la palabra, con una actitud reflexiva y autónoma. Y señalo estas dos cuestiones porque la actitud reflexiva es lo que nos permite, bueno, estar pensando todo el tiempo en qué, cómo, para qué hacemos lo que hacemos, pero necesitamos también el desarrollo de la autonomía, porque nosotros estamos trabajando con prácticas que se desarrollan de manera situada, por un lado, pero al mismo tiempo en situaciones muy singulares, ¿no? Como decimos siempre, no hay dos clases iguales, no hay dos grupos iguales. Si nosotros no tenemos esa capacidad de reflexionar y de desarrollarnos autónomamente, es muy difícil entender a la práctica de manera situada y en situaciones singulares. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son las ideas que quisiéramos empezar a discutir y a pensar en términos de claves para poder pensar en la formación docente? La primera idea, y digo, no importa el orden, ¿no? Aquí, pero en principio la idea de incertidumbre. Nosotros, fíjense, inclusive de los modelos de planificación que usamos cuando formamos a los docentes, de los modelos más históricos, están más vinculados a la certeza, ¿no? A esa idea de yo planifico, y si bien la planificación sabemos siempre que es una hipótesis de trabajo, pero nos movemos más con esa idea, esa ilusión de que eso que nosotros planificamos o anticipamos de alguna manera va a suceder. Y nosotros nos encontramos hoy ante esta experiencia de la pandemia y del aislamiento que nos ha puesto, digamos, al lado de la palabra incertidumbre, ¿no? Y que nos hace no saber exactamente, no solamente qué va a pasar, digo, en el futuro. Si miramos un poquito el recorrido que hicimos en estos meses, las decisiones que tomamos la primera semana no son decisiones que las pudimos sostener tal vez la segunda o la tercera semana, porque fueron apareciendo nuevos datos, nuevas informaciones que generaron nuevas preguntas, nuevas incertidumbres, menos certezas. Entonces, pensando en la formación, una pregunta sería, ¿cómo formamos futuros docentes o docentes en servicio para trabajar desde el concepto de incertidumbre? ¿Qué estrategias hay que pensar? ¿Qué tipo de prácticas tendríamos que diseñar para tomar esta idea de incertidumbre? Una segunda que tiene que ver, que de alguna manera está ligada con la anterior, que es cómo formamos en la flexibilidad, ¿no? Discúlpenme que yo quiero avanzar. Quiero mostrarles, digamos, en esta idea de incertidumbre, ¿no? Pensaba en dos ejemplos que por ahí nos ayudan a abrir esta idea, ¿no? Primero, cómo enseñar considerando escenarios alternativos de enseñanza, dudosos, desconocidos, ¿no? Que en muchos casos no podríamos decir sobre esto hay antecedentes, sino estamos construyendo diseños innovadores al mismo tiempo y desconocidos. Pero también la incertidumbre de cómo hacer escuela en diversidad de espacios, ¿no? También esta idea de que cuando pensamos en hacer escuela, pensamos siempre en el edificio de escuela, y hoy
estamos pensando en hacer escuela en diversidad de espacios, y no espacios simplemente porque no se puede estar en un edificio cerrado, entonces uno piensa en un parque, sino cómo podemos incorporar otros espacios, esta idea de diversidad de espacios como propuesta formal, como propuesta no excepcional, sino como parte de esta idea de ir construyendo escenarios alternativos. En la segunda idea que decía, la idea de flexibilidad, ¿no? Tomar, por supuesto hay muchas maneras de explicar la diversidad, pero tomando algunas ideas, ¿no? Cambiar de opinión a medida que recibimos datos adicionales, ¿no? Abordar un problema considerando distintos puntos de vista, alternativos, o tratando varias fuentes de información simultáneamente, formular preguntas potentes, ¿no? Como algunas características de flexibilidad, ¿no? Y que si uno toma alguna de estas características, uno diría, hay pistas para ir pensando en qué propuestas de formación docente, por ejemplo, la idea de flexibilidad. La tercera, y que creo que en esto vamos a tener que trabajar mucho en la formación de docentes, de futuros docentes, pero también en la formación en el servicio, cómo vamos a atender a la diversidad de trayectorias. Nosotros nos vamos a encontrar en el mes de marzo o en el momento que volvamos a una suerte de presencialidad en la modalidad que sea, más allá de que lo estamos viendo ahora, con mucha más diversidad de trayectorias de las que teníamos antes, muchos más recorridos diversos que nuestros estudiantes estuvieron haciendo durante este año. Entonces, ¿cómo podemos pensar en atender a toda esa diversidad de trayectoria y al mismo tiempo sostener lo común que queremos construir cuando pensamos siempre en la diversidad y la heterogeneidad que tenemos adentro de un aula? Entonces también aquí algunas pistas de cómo recuperar aprendizajes, no solamente lo académico, cómo recuperar distintos aprendizajes que nuestros estudiantes hayan hecho durante este año y generar un diagnóstico más individualizado de cada uno de los estudiantes, algo así como una fotografía de saber dónde están, qué recorrido hicieron, para poder después, por supuesto, generar acciones y propuestas de trabajo. Aumentar nuestra capacidad de escucha, y esto es algo que, digamos, uno podría decir, todo docente tiene desarrollada esta capacidad de escucha, y es verdad, pero creo que necesitamos como agudizar y agregaría, digamos, la capacidad de empatizar, ¿no? Tratar de entender mucho más, porque los tuvimos a distancia a nuestros estudiantes, en muchos casos sin conectividad, en muchos casos con poca respuesta, en muchos casos con mucha respuesta mediada por las familias. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar nuestra capacidad de escucha que nos permita sumar información a este diagnóstico? ¿Cómo habilitamos las preguntas? Nosotros estamos muy acostumbrados, venimos como de una tradición de y los estudiantes responder a esas preguntas y poca habilitación para que los estudiantes formulen efectivamente preguntas, no dando por cierto aquello que nosotros estamos enseñando, ¿no? Cómo convertir la pregunta en un modo de trabajar en el aula, y entonces también cómo nos formamos nosotros para habilitar la pregunta, para habilitar la totalidad de las voces. En este periodo de aislamiento, algunas voces, por ejemplo, en los Zoom, están por sobre otras voces, algunas voces nos quedaron escondidas. Bueno, cómo pensando en el retorno, cómo podemos hacer para habilitar todas las voces y habilitar cada vez más las preguntas. Cómo diversificar nuestras propuestas de actividad con criterios de simultaneidad y complementariedad. Y un poquito
yendo al último punto que planteaba de pensar en la modalidad híbrida, ¿no? Cómo nosotros podemos ir identificando algunos escenarios diferentes de simultaneidad y complementariedad, o sea, qué tiene que ser simultáneo para todos, qué podemos diferenciar, qué vamos a complementar, cómo lo vamos a hacer con el grupo entero de los estudiantes, más allá de tenerlos divididos, es decir, tenemos un desafío de atender esa diversidad de trayectoria. Y cómo favorecer al mismo tiempo la circulación de saberes al interior de los grupos, ¿no? Estamos asistiendo en algunos países de Latinoamérica en estos momentos a algunas discusiones alrededor del concepto de nivelación de los aprendizajes, ¿no? Y es un término que a mí particularmente me preocupa fuertemente porque ¿a qué llamamos nivelación? Y qué contenido le ponemos a la palabra nivelación, porque en algunas de las propuestas de nivelación que se están discutiendo aparece la idea de agrupar a los chicos según lo que hayan adquirido o no en este año. Y uno podría mirarlo con un altísimo grado de riesgo, ¿no? Uno imagina armar un grupo A con los chicos que menos aprendieron, uno B con los que aprendieron un poco y uno C con los que aprendieron mucho. Bueno, me parece que tenemos que ponerle mucha cabeza a pensar en cómo favorecer esta circulación de saberes al interior, cómo generar propuestas de colaboración entre los chicos, cómo compartir saberes y por supuesto también cómo ayudar a avanzar a quien no avanzó en esos saberes prioritarios que tenemos que abordar. Por supuesto, en la formación que estamos pensando, cómo generamos y sostenemos vínculos, y digo por qué en algunos casos generar, porque este año en muchas instituciones no hubo ni posibilidad de conocer a los estudiantes ni que se conozcan entre sí. Chicos que no fueron nunca este año a la escuela o a los institutos de formación. Entonces, ¿cómo generamos para los que no, con los que no hemos generado y cómo sostenemos vínculos con los que sí, basado en dos ideas fuerza, como es la idea de construir confianza y bienestar en términos emocional y no solamente cognitivo. La conformación de comunidades de aprendizaje, ¿no? Esta idea potente de juntar personas con intereses comunes, con objetivos comunes, con intención de compartir saberes, de generar propuestas alternativas, cómo conformamos redes y cómo documentamos para intercambiar experiencias. Nosotros en la formación docente inicial, cómo incluir este aprendizaje de la documentación para que sea parte de la conformación de redes, para el intercambio de experiencias. Somos un país que escribe poco, ¿no? Y mucho compartir experiencia oral, que por supuesto es sumamente valioso, pero me parece que, fíjense que ahora que no nos podemos juntar, o que las distancias, o que la posibilidad de intercambiar con gente de distintos lugares del mundo, bueno, cómo sistematizar más, cómo documentar experiencias, más allá de entender que también la documentación es una construcción narrativa que nos permite, al mismo tiempo que contamos, aprender más de las experiencias que hemos hecho. Al inicio les decía cómo preparamos docentes reflexivos, ¿no? Docentes reflexivos con capacidad de tener conversaciones orientadas al sentido de la enseñanza, pero también a la acción, a las dos cosas, ¿no? Reflexiones que no sean simplemente conversaciones teóricas, sino que sean conversaciones que nos permitan volver a encontrar y redescubrir todo el tiempo el sentido de lo que enseñamos y que también algunas acciones, ¿no? Y por supuesto esta idea de la reflexión en comunidad, en interacción con otros. Pensamos mejor cuando pensamos con otros. La reflexión, nosotros cada uno hace su reflexión individual, pero
tenemos muy claro que se enriquece en la reflexión con otros. Y entonces les decía que en mezclando el tema de cómo empezar a pensar y anticipar escenarios de lo híbrido. Entonces pensaba en este primer ejercicio de escenario que ya en muchos lugares estamos comenzando a diseñar, ¿no? Combinar un escenario presencial con un escenario virtual, y ese escenario virtual, a su vez, pensado en modo sincrónico y asincrónico, pero la pregunta es cómo encontramos una unidad de sentido. ¿Sí? No se trata de dividir por tiempo o dividir una unidad o un proyecto con un cronograma donde la primera parte es presencial y la segunda es virtual, sino encontrarle sentido a qué vale la pena hacer en modalidad presencial, qué vale la pena hacer en modalidad virtual sincrónico, qué vale la pena hacer en modalidad asincrónico, aunque volvamos a una presencialidad 100%, porque todo el aprendizaje ganado este año en relación a haber aprendido a hacer muchas cosas de manera sincrónica o asincrónica, de manera virtual, no es para desestimar, sino para ver cómo uno lo articula con la presencialidad. Por supuesto, no es lo mismo esto en el nivel inicial que en institutos de formación docente, y ahí hay diferencias importantes en cómo construyo unidad de sentido. Pero me parece que es un buen momento para empezar a pensar estos escenarios alternativos híbridos, donde lo presencial y lo virtual tienen que encontrar una unidad de sentido. Y allí vamos a empezar a generar distintos modelos y distintos escenarios, también tomando algunas experiencias que ya están sucediendo ahora en el regreso aquí en nuestro país, en algunos lugares de nuestro país, y por supuesto nutriéndonos de otras experiencias, como por ejemplo nuestro vecino país Uruguay, que están trabajando de manera híbrida ya hace una cantidad de meses importantes, y hay mucha experiencia para compartir y relatar. Y en ese sentido de encontrarle sentido, unidad de sentido, cómo diseñar la enseñanza indagando, empatizando con los estudiantes, con las familias, con los colegas, o sea, cómo incluir mucho más las voces de todos ellos y no solamente las nuestras en términos del diseño de la enseñanza, y cómo apostar a un diseño donde podamos anticipar distintas tramas de la clase, a la definición de saberes, de recursos, de procesos de pensamiento, de acción, ¿no? Para encarar profundidad en los aprendizajes, ¿no? Y discutir bastante. A mí me queda también como dando vueltas todo el tiempo la pregunta acerca de la profundidad de los aprendizajes, ¿no? Cómo lograr, en principio, a qué llamamos profundidad de los aprendizajes, ¿no? Y cómo lograr aprendizajes más profundos en esta modalidad híbrida en la que seguramente vamos a poder volver, digamos, en algún momento de este año o del año que viene. ¿Con qué intención, digamos, todo este desafío de la enseñanza? Bueno, para desafiar a nuestros estudiantes y despertar curiosidad e interés por conocer el mundo. Discutimos mucho siempre cómo considerar los intereses de los estudiantes, y eso es muy importante, pero también cómo les acercamos nosotros, porque no se trata solo de trabajar con lo que a ellos les interesa. ¿Qué cosas del mundo nosotros les acercamos a ellos para que se conviertan, en todo caso, por parte de los estudiantes? Para terminar y dar lugar a Gabriel, quería compartir una frase que seguramente la conocen, se la habrán escuchado o leído, a Santiago Kovadlov, en relación a la diversidad de trayectorias con las que nos vamos a encontrar, que para mí es un punto de preocupación y de ponerle atención a eso, ¿no? Y él dice: la rebelión es el asombro, una presencia súbita que irrumpe entre nosotros,
o un reencuentro con algo que largo tiempo estuvo lejos de nuestra percepción. Creemos saber qué es una rosa, dice, estamos persuadidos, una rosa es una rosa, pero de pronto su presencia se vuelve única, de pronto su singularidad se hace evidente para nosotros y nos conmueve porque resulta ser irrepetible como cada uno de nosotros. Y me parece que ahí esta idea de la diversidad de trayectorias y cómo va a volver cada uno de nuestros estudiantes como esa rosa irrepetible, ¿no? Y cómo vamos a abordar esa diversidad y cómo vamos a construir lo común con todas esas diversidades. Yo dejo aquí, si estoy bien en la secuencia, Gabriel, y si no me retracto, vendría la pregunta ahora. Así es, gracias Rebeca. Ahora viene una pregunta, bueno, interactiva, una pregunta para responder entre todos y luego ver los resultados, que tiene un poco que ver con lo que ha estado comentando Rebeca y también cómo enmarcamos todo este ciclo de webinarios, ¿no? ¿Cuáles consideran que serían los aportes de un modelo híbrido? Mayor aprovechamiento del tiempo, fortalecimiento de los vínculos, habilitar las distintas voces de los alumnos, favorecer las trayectorias individuales, propiciar la autonomía de los alumnos. Pueden responder o tomar varias opciones, no necesariamente una sola. Bien. Ahí estamos viendo. Propiciar la autonomía de los alumnos ha sido la respuesta con más votos, ¿no? Con un porcentaje también importante, un 34%. ¿Cómo ves esto, Rebeca, esta cuestión? Que tiene que ver un poco también con lo que ha sucedido, porque quedaron, digamos, tuvimos que desarrollar una autonomía en el manejo de los recursos y en los vínculos, ¿no? En la forma de vincularse. Sí, para mí es un desafío que tenemos por delante muy importante porque propiciar la autonomía de los estudiantes es una manera de contribuir a un estudiante que desarrolle una cantidad de capacidades vinculadas al aprender a aprender. Ese estudiante, en el encuentro anterior hablábamos de un estudiante protagonista, ¿no? Que se apropie de sus procesos de aprendizaje y de sus procesos de evaluación, que tenga capacidad de tomar decisiones en cuanto a organizar su aprendizaje, sus recorridos, sus tiempos, sus estrategias. Ahora, todo eso hay que enseñarlo, eso no surge por generación espontánea, sino hay que enseñarlo con distintas estrategias, con distintas prácticas, hay que llevar a nivel de conciencia y de visibilidad la importancia del desarrollo de la autonomía y de estas habilidades, digamos, del aprender a aprender, porque esto también va a permitir trabajar más con la diversidad de trayectos de los estudiantes, porque si yo ofrezco opciones donde los estudiantes, tal vez la imagen que yo podría compartirles es la imagen de una autopista, ¿no? De esas autopistas complejas donde hay subidas, bajadas y hay como un tronco común y muchos ramales por donde uno puede subir, bajar, volver a entrar, volver al tronco común, digamos. Entonces, esa posibilidad de estar trabajando en un proyecto y elegir un recorrido con una pregunta que a mí me interesa más que otra pregunta, requiere un cierto grado de autonomía para poder moverse simultáneamente, por ejemplo, adentro de un aula donde 30 niños están trabajando en 4 o 5 propuestas alternativas, o sea, agrupadas con distintos criterios de escolaridad en relación al propósito de la enseñanza. Y eso no se puede hacer si no generamos este desarrollo de estos modos de aprender más autónomamente, ¿no? Así que, digo, me parece valiosa la elección de la autonomía y, por supuesto, que uno tiene que elegir en esto, porque todas son importantes, pero obviamente vamos a dar distintas prioridades y vamos a articular, porque yo puedo propiciar la autonomía pensando en cómo favorezco más las trayectorias individuales,
cómo habilito más las voces de los estudiantes, cómo fortalezco los vínculos para que, por ejemplo, haya más trabajo entre pares y no solamente el maestro, la maestra o el profesor. Bueno, para mí se me abre como una red más que un tema lineal. Bien, muchas gracias. Han surgido algunas cuestiones en el chat que las vamos a retomar en las preguntas. Bien, vamos con Gabriel. Vamos a intentar vincular algunos de estos conceptos con una herramienta digital que nos permita también, de alguna manera, tal vez favorecer o propiciar algunos aspectos de autonomía en los alumnos. Gabriel, tu espacio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a compartir la pantalla para acompañarme un poquito en esta presentación. Bueno, vamos a retomar algunas cuestiones en relación a lo que planteaba Rebeca, ¿sí? Por un lado, esta cuestión de construir esta red, ¿sí? Esta red escolar, esta red en la institución educativa, sea del nivel que sea, implica de alguna manera alguna herramienta en la que propiciemos el trabajo colaborativo entre los docentes. A nosotros se nos ocurría que una de las posibilidades, ¿sí? No es la única, pero es una interesante, tiene que ver con el uso de Google Drive, y de Google Drive como un espacio que nos permite organizar como biblioratos, ¿sí? Digitales, pero para el trabajo en red. Y no olvidar esa cuestión de, cuando hablamos de trabajo en red, no nos referimos exclusivamente al trabajo en redes informáticas, sino al trabajo grupal, al entender la escuela o el instituto como un espacio de trabajo colectivo, y en ese sentido, estas formas de organización que tiene Google Drive nos permite agrupar carpetas con materiales, que pueden ser materiales de lectura, pero que también obviamente pueden ser materiales de producción. Y ahí viene también otra de las propuestas de Rebeca, que tienen que ver con el registro, la documentación, ¿sí? El compartir experiencias. Me parece interesante el poder escribir, ¿sí? El poder documentar experiencias que tuvimos, cuáles resultaron positivas, generar grupos adentro de las instituciones para documentar esas experiencias, para de alguna manera ponerlas a consideración del resto del equipo docente. Y entonces, en ese sentido, Google Drive también tiene una serie de aplicaciones que nos permitirán trabajar con documentos, con planillas, hojas de cálculo, ¿sí? Con presentaciones y con formularios. Y ahí, en el caso puntual de los formularios, me parece que también es una manera interesante de dialogar con la comunidad educativa, porque necesitamos tener ese feedback de las familias, ese feedback de los estudiantes en relación a nuestras prácticas, a lo que les proponemos, y los formularios nos permiten, de alguna manera, poder acotar una serie de preguntas en las que se puedan explayar. Algunas podrán ser cerradas, otras abiertas, pero me parece que esa retroalimentación es muy interesante para replantear nuestra práctica, ¿sí? Creo que todos los colegas que en estos 8 meses lo han puesto en práctica, han podido ir mejorando esta práctica novedosa, ¿sí? de la virtualidad, sobre todo en la educación obligatoria, y han podido ir adaptando las propuestas en relación a lo que más funcionaba con ese grupo en particular, ¿sí? Sabemos que todo grupo tiene características particulares y que uno no puede generar aquí un modelo replicable en el universo completo. La otra cuestión tiene que ver obviamente con los permisos. Las carpetas y los documentos tienen posibilidades de permisos. Yo avanzo un poco rápido en esta primera parte porque es un tema que lo hemos tratado en otro webinar, pero nos parecía importante retomarlo. Después, en el Facebook de Fundación Luminis hay una charla que dimos con un webinar con Diana Massa, en la que está mostrada la herramienta, así viendo paso a paso cómo hacerlo, pero esta cuestión de el compartir, de el aprender a escribir con otros,
aprender a respetar los tiempos que necesitamos para la lectura de materiales, los tiempos para acordar con el grupo cómo vamos a producir, y después el respeto necesario en las intervenciones, ¿sí? El no entrar y eliminar un párrafo, el usar los comentarios para dejar una sugerencia y discutirlo a través de esos comentarios y luego intervenir el texto. Bueno, me parece que todas esas cuestiones son necesarias volver a retomarlas. Sé que muchas instituciones lo están haciendo desde hace mucho tiempo, pero quienes todavía no hayan hecho camino en este sentido, es una sugerencia que les damos. Me parece una herramienta interesante de la escritura colaborativa, de la producción grupal, ¿sí? La producción en red. Y la otra cuestión que queríamos mencionarle tiene que ver con, bueno, había una pregunta hoy en el chat, ¿a qué nos referíamos con esto de híbrido? Bueno, nosotros sabemos que en este momento, en algunos distritos y obviamente el año próximo, seguramente en el inicio de clases, es muy probable que trabajemos en un sistema dual, un sistema híbrido, un sistema que tiene parte presencial, parte virtual, incluso puede esa parte virtual ser sincrónica, como lo estamos haciendo ahora a través de alguna herramienta de videoconferencia, o asincrónica a través de un aula virtual, de un blog, de un espacio en alguna red, del propio WhatsApp, ¿sí? de lo que uno tenga disponible en esa comunidad. Y en el sentido de las pizarras, nos parece interesante para dos cuestiones. Una tiene que ver para poder usar la pizarra en un encuentro sincrónico, porque es un elemento que los docentes estamos muy acostumbrados a utilizar, y nos ocurre a veces que en esta comunicación sincrónica que tenemos con nuestros estudiantes, se ven mucho las caras, se ve mucho nuestra cara, y a veces el elemento necesario es una imagen, es una nube de palabras, una síntesis, un cuadro, algo que me permita hablar sobre eso, y también interactuar, porque algunas de las pizarras son interactivas. Entonces, las podemos usar en los encuentros sincrónicos y también las podemos usar cuando creamos videos, ¿sí? Para crear videos hay varias herramientas, bueno, Screencast, OBS Studio, o el propio Zoom, que podemos abrir una reunión en la que estamos solamente nosotros, proyectamos la pizarra, compartimos ¿sí? la pizarra, y grabamos, en esa reunión que estamos solos, grabamos un video que después en un aula asincrónica compartimos con una explicación, con la presentación de un proyecto, etc. Y por ahí dejar el espacio sincrónico más para el tema del intercambio, el debate, el compartir resultados, y por ahí la explicación podría estar en lo asincrónico, y no por ahí perder tanto tiempo o hacer tan extensiva el encuentro asincrónico explicando, resolviendo, etcétera, sino que reservarlo solamente para el intercambio, ¿sí? La parte explicativa la podríamos grabar y compartir desde otro espacio. En este sentido, la herramienta Zoom trae una pizarra, es una pizarra que tiene pocas herramientas, pero cuando uno va a presentar puede activar la opción de pizarra. En el caso de, de Google, ¿sí? También tiene otra pizarra que es Jamboard, que es una pizarra del estilo de la de Zoom, ¿sí? Con pocas herramientas, y tenemos una tercera opción dentro de estas que yo menciono. Obviamente que en el universo de aplicaciones hay miles, y tal vez mejores que estas que menciono, que es OpenBoard. OpenBoard es una pizarra que es la que vamos a mostrar ahora la interfaz, porque es una pizarra que tiene muchos elementos que se agregan a los que presenta la pizarra de Zoom y la de Jamboard, que también podemos compartir en estos espacios. Así que bueno, voy a pasar a mostrar la herramienta. Aquí vemos, esta es la herramienta OpenBoard.
es una pizarra que tiene una serie de herramientas en la parte superior, tiene una barra que nos va a permitir, esperen que voy a correr una de las ventanas porque me está tapando la otra, ahí está, tiene ahí está, una barrita de herramientas similar a la de Zoom y a la de Meet, que tiene un lápiz, una goma, un resaltador, la flecha para seleccionar, una mano para interactuar, otra para movernos en la página, ampliar y achicar la página, un puntero, ¿sí?, que nos permite señalar un determinado lugar, y también herramientas que nos van a permitir escribir texto, recortar partes de la pantalla, y también tiene una serie de anexos en la parte derecha de la herramienta, tiene la posibilidad de incluir toda una serie de cosas que vamos a tratar de mostrar en un ejemplo. Por empezar, todas las pizarras trabajan con la idea de múltiples páginas, es decir, yo empiezo a trabajar la pizarra con una primera captura, que es la página 1, y después, si me queda corto el espacio, podré ir con página agregando otras páginas. Tenemos en las herramientas la posibilidad de cambiar colores, colores del lápiz, colores del resaltador, tipos de línea, tipos de goma, ¿sí? El fondo lo podemos hacer con pizarra blanca, con pizarra negra, con pizarra cuadriculada, y en el caso puntual de la cuadriculada podemos elegir la cantidad o sea, la medida de la cuadrícula. También pizarras con renglones, en las que vamos a poder agrandar o achicar el tamaño del renglón. Y dentro de las herramientas, obviamente, vamos a tener el lápiz que nos va a permitir dibujar con los distintos colores. Vamos a tener la goma que nos va a permitir ir borrando, tenemos distintos grosores, borrando algo de lo que dibujamos. La posibilidad de añadir un texto. El texto obviamente puede tener formatos, puede tener tipos de letras, colores. Podemos copiarlo, ¿sí?, duplicarlo, agrandar el espacio, moverlo en distinta ubicación, y también hay siempre una herramienta que nos va a permitir eliminar el objeto. Tenemos también la posibilidad de dibujar líneas, entonces con esta herramienta vamos a trazar líneas rectas y podemos formar figuras. Y en relación a las herramientas de la derecha, así que tienen una flechita ahí que las pueden desplegar, van a encontrar varias categorías. Por ejemplo, la posibilidad de agregar un archivo, ¿sí?, la posibilidad de agregar imágenes, podemos colocar imágenes en una carpeta determinada, o también podemos volver a nuestra computadora y arrastrar y soltar la imagen en la pizarra. Y una cosa interesante que tienen en aplicaciones es toda una serie de herramientas extra que podemos sumar a la pizarra, que por ahí los otros modelos no los traen, por eso me gustaba mostrar esta experiencia. Por ejemplo, tenemos elementos de geometría, entonces, por ejemplo, tengo un transportador que lo puedo traer a la hoja. El transportador obviamente lo podemos girar, ¿sí?, como lo hacemos en un pupitre sobre un cuaderno. Tenemos también la posibilidad de, perdón, ahí está, de agrandarlo o achicarlo, y la posibilidad, tiene una línea para girar y marcar un determinado ángulo. Acá estamos viendo la medición del ángulo, pero si no vemos bien, tenemos otra herramienta que es la lupa, y la lupa, cuando la traemos, nos permite pasar por encima, ¿ven?, y ampliar una zona. Otras herramientas interesantes que tenemos acá en relación a la geometría son la brújula, bueno, que es un compás. Ese compás obviamente lo podemos configurar, lo podemos agrandar, achicar, cambiarle el color con el que va a dibujar, ¿sí? Y si presionamos sobre la punta,
me equivoqué de herramienta, en la flecha, ahí está. Si presionamos sobre la punta, vamos a, perdón, ahí estamos. Vamos a poder ir dibujando con el mismo, y aquí no se ve acá porque tendría que ampliar, nos va mostrando los grados de lo que dibujamos, ¿sí? La otra cuestión interesante que tiene la herramienta, podemos usar, por ejemplo, traer una calculadora, y bueno, la calculadora realizar una operación. También tenemos herramientas interactivas, por ejemplo, no sé, vamos a poner, hay uno que es tablas de multiplicar. Yo puedo abrir un tablero grande y, por ejemplo, podríamos hacer un juego donde preguntamos una determinada operación, no sé, 5 por 5, y cuando uno toca en el espacio, ya están precargados los resultados. Acá en herramientas interactivas hay muchas herramientas que son configurables, que ustedes las pueden editar y ponerle las preguntas, ponerle las respuestas. Hay de respuestas múltiples, de arrastrar y soltar, de ordenar en secuencia, etc. Bueno, la otra cuestión, aquí arriba en la pantalla, arriba a la derecha, hay una opción documentos. Esa opción documentos nos va a mostrar las capturas que hemos hecho, que hemos realizado de nuestras pantallas, ¿sí? Y vamos a poder, obviamente, desde esas herramientas, guardar el archivo, y una vez que lo guardamos, podemos generar un PDF, y con ese PDF después pasarle la captura de lo que fuimos haciendo en línea como un documento. La herramienta, obviamente, hay que probarla, como cualquier herramienta que compartimos. La idea era mostrar brevemente algunas de las cosas que se pueden hacer. También podemos, por ejemplo, algo muy interesante, a ver, voy a pasar a otra pantalla. Yo tenía abierto un mapa, entonces, por ejemplo, con nuestra pantalla podríamos capturar una parte de ese mapa. Yo puedo, desde aquí, puedo mostrar el escritorio, puedo ir a la opción de selección, y vamos a suponer que tomo un fragmento del mapa, hice un recuadro, y le digo que lo añada a la página actual. Entonces, cuando vuelvo a mi pantalla, ¿sí?, a mi pizarra, apareció el mapa. Obviamente el mapa también lo vamos a poder ampliar, y ahí también lo podemos intervenir con cualquiera de las herramientas que trae la aplicación. Podemos dibujar, podemos redondear, podemos resaltar, podemos sacar flechas con indicaciones. Me parece que es una herramienta interesante a la hora de armar un video explicativo, o también a la hora de interactuar a través de un Zoom con nuestros estudiantes. Y además la pantalla la podemos tener precargada, es decir, yo partí hoy con una pizarra en blanco, pero yo podría tener la pizarra con cierto material ya disponible y abordar el trabajo directamente sobre ese material. Bueno, la idea es que podamos comentar ahora algunas preguntas. Ahora les voy a pasar por el chat el link de la página de esta aplicación, por si alguno se la quiere descargar. Y bueno, la idea es que podamos habilitar un espacio de preguntas. Bueno, Gabriel, muchas gracias, muy claro. Hemos estado compartiendo también el vínculo, el hipervínculo de las dos, OpenBoard y Jamboard, que habías mencionado. Bueno, han agradecido mucho también por la claridad, y planteando también el repensarse cómo utilizarla en áreas como matemáticas, por ejemplo, ¿no?, para hacer una explicación breve. Bueno, como decías recién, vamos ahora a un espacio de preguntas, tanto para vos como para Rebeca. Yo he estado viendo algunos puntos que han aparecido interesantes. Hay uno que me interesaría compartir con vos, Rebeca, que tiene que ver con, bueno, con lo que decía Claudia. Si propiciar la autonomía debería implicar una preparación, ¿sí? Porque, digamos, en el caso de ella considera como docente que se disolvería la guía del docente y la pedagogía sería relegada solo como una formalidad. ¿Cómo ves esta interpelación? ¿Sí?
Bueno, no desaparece ni la pedagogía ni el docente. Nosotros, si generamos estudiantes más autónomos, casi diría todo lo contrario. Nuestra presencia, en principio, ocupa otro espacio en el aula, porque nosotros seguimos siendo un referente importante en ese sentido de qué les mostramos, o sea, qué parte del mundo les mostramos a los estudiantes para que ellos se interesen, ¿no? Esta discusión, digo, que hay en el campo, o esa tensión que hay en el campo de la enseñanza en cuanto a lo que son los propósitos de enseñanza, los saberes a transmitir desde un diseño curricular, a transmitir, a compartir, en cualquiera, digamos, de cómo uno lo quiera pensar, y estos intereses que traen los estudiantes de fuera, digamos, de la escuela, fuera del marco escolar. La realidad es que hay muchísimos autores compartiendo esta idea de que hay una parte de la enseñanza que tiene que ver con no empezar de cero, es decir, que cada generación no empiece de cero a aprender, sino hay una cantidad de conocimientos, de ideas, de saberes que nosotros queremos compartir con los estudiantes, queremos acercarle a los estudiantes. Ahora, por supuesto, hay muchísimas maneras de hacer ese acercamiento. La segunda cuestión es que cuando yo hago ese acercamiento, no lo hago con la intención, digo, desde mi perspectiva, de que el estudiante escuche, reciba y repita, sino en principio estoy abriendo un mundo de posibilidades para ese estudiante. Un mundo donde ese estudiante conecte eso que yo le estoy mostrando, descubra tal vez que no lo sabía y ahora le interesa, o no lo conocía y le interesa. Entonces, para mí todo lo contrario, nos interpela a hacer la docencia de un modo más interesante para nosotros, en lugar de ser repetidores de información, en lugar de ser simples transmisores de un dato, un hecho. Nos abre una multiplicidad de ventanas en nuestra cabeza, porque trabajar con grupos que tienen intereses diferentes, que interactúan de manera diferente, obliga a nosotros también a esa apertura de la imagen de las autopistas que les decía antes, porque también nosotros en esas instancias aprendemos de nuestros estudiantes y aprendemos en serio, no simplemente porque en estos días escuchamos mucho, sí, yo no sé usar una herramienta y mis estudiantes me ayudan, que está buenísimo, pero no es la única manera de compartir con los estudiantes. Los estudiantes tienen saberes que no son solamente de la tecnología, tienen muchos otros saberes, tal vez, digo, los tienen sueltos, desordenados, no articulados con cuestiones de diseño curricular, pero al contrario, a mí me parece que nos pone en un lugar de más aprendizaje para nosotros, de más descubrimiento para nosotros, de más desafío para nosotros, esta idea de tener un estudiante más autónomo, ¿no? Y por supuesto esto garantizaría el derecho de la educación que tiene cada uno de nuestros estudiantes, esta idea que yo les comentaba al principio, que con estas miradas que hay hoy de que deberíamos armar grupos por niveles de conocimiento, de aprendizaje, con un altísimo riesgo de dejar afuera a muchos estudiantes y de estigmatizar y de etiquetar, ¿no? Quién va al grupo más flojito y quién va al grupo más alto. Y de ninguna manera esa es la propuesta, ni es la idea, ni eso tiene que ver con complementar lo que el estudiante no pudo aprender por miles de razones en este periodo, ¿no? Así que para mí, hasta, les diría, hasta es más en términos de alcanzar esos propósitos que uno tiene de enseñanza compartida, dialogada, donde también nosotros descubramos cosas nuevas. Miren, no hay nada más, para mí, más triste que, por ejemplo, proponer un proyecto a nuestros estudiantes
para un proyecto a desarrollar y que nosotros sepamos el final del proyecto, o sea, cuál es la información que van a cuál conclusión van a llegar los estudiantes. Digo, el proyecto tiene que desafiarnos a nosotros también, nosotros tenemos que aprender en ese proyecto que proponemos cosas que no sabíamos antes, ¿no? Así que para mí es, como diría Brunner, un mundo de posibilidades. Bien, Rebeca, en relación a lo que estás planteando, surge una pregunta interesante que tiene que ver también con que no hay muchas referencias previas para hacerlo. ¿Cómo pensar los reagrupamientos en un modelo híbrido? Retomo esto que plantea Daniela y retomo también en relación a lo que planteó Gledy de la Universidad Pedagógica, de cómo trabajar en un modelo híbrido, todas estas cuestiones que requieren la puesta en práctica de demostraciones didácticas, usos de recursos, interacciones con estudiantes dentro del aula. Pensar un poco reagrupamientos y todo lo que tiene que ver con cómo trabajar con cada grupo, ¿no? En esta doble modalidad. Sí, para mí, digamos, me imagino, me ayudan las imágenes, me imagino como un mapeo de dónde está cada estudiante después de haber transitado este año, en términos de poder pensar que ese estudiante pertenece a un grupo. Estudiante pertenece a segundo B, digamos, ese es su grupo de referencia, su grupo de pertenencia, porque lo que se cortó este año no es solo cognitivas, también se cortaron vínculos, también se cortaron relaciones, también se cortaron el modo de aprender con el otro. Entonces, para mí el grupo es muy importante, el grupo de pertenencia. Ahora, yo puedo tener un diseño justamente donde tengo lo común que voy a trabajar con el grupo, con ese segundo B, digamos, por decir un ejemplo, y puedo tener múltiples alternativas de criterios de agrupamiento flexible. Por ejemplo, puedo organizar una actividad donde el criterio de agrupamiento tenga que ver con mezclar chicos con habilidades diferentes para producir, como sé, un collage. No sé. Entonces, en ese grupo habrá alguien que pinta, alguien que corta, alguien que dibuja, alguien que... y ese grupo es para esa actividad, no son grupos permanentes. El permanente es el grado, es el grupo de referencia, el grupo con el que me vinculo, con el que construyo conjunto. Después, todos los agrupamientos que quieran, por temas, a quién le interesa esta parte del tema, a quién le interesa esta otra parte del tema, por herramientas, por recursos, quién quiere trabajar con este tipo de material y quién con este otro, por fuentes de información, quién quiere trabajar con un texto escrito, quién quiere trabajar con un video, con una entrevista, con un reportaje. O sea, la idea es también por, como diría nuestra maestra Alicia Camilioni, por planificación remedial, ¿no? O sea, tengo que remediar aquellos saberes que a algunos estudiantes les faltan. Entonces, en algún momento no tengo ningún problema en que se junten los que todavía no están, supónganse, avanzados en la lectura. El problema es dejar eso como grupo fijo y que ese se constituya el grupo de vinculación de los estudiantes. Tenemos experiencias maravillosas de redes de tutoría. Sabemos, hay muchísima investigación mostrando cómo los chicos aprenden mejor de sus pares en muchas situaciones que de nosotros los adultos. Entonces, en algún momento, ese criterio de agrupamiento son redes de tutoría donde unos se enseñan a otros. Me parece que a todo eso yo diría que es grupos flexibles. Algunos de esos grupos tendrán que ser en la presencialidad, otros con las herramientas que Gabriel nos viene compartiendo tan maravillosamente, otros serán asincrónicos, o sea, esa es lo que yo les decía de pensar una unidad de sentido, ¿no? O sea, ¿cuándo lo junto? Y cuándo es importante que el juntar y armar esos grupos con este criterio sea presencial. Pero cuando ese criterio, mejor no pasa nada si no es presencial, lo pueden hacer en la virtualidad a través del Zoom y los divido en grupos aleatorios y también es otra posibilidad. Entonces, me parece que vamos a tener, ¿vieron esa imagen de tablero, ¿no? Como uno va armando ese tablero donde está claro los propósitos que uno tiene de enseñanza, o sea, nosotros no renunciamos a los propósitos de enseñanza,
pero tenemos en ese tablero piezas, jugadores de todo tamaño, forma, color, ¿no? En términos de la diversidad de estudiantes que tenemos en un grupo. Y por supuesto trabajo colaborativo, porque, por ejemplo, este relato que hago de cómo dividir en grupos podrían ser con 2 grados juntos, donde nosotras 2 maestras no nos dividimos por segundo A y segundo B, sino yo me quedo con los que se agruparon para trabajar, no sé, con videos, y Gabriel se queda con los que se agruparon para trabajar con un texto, ¿no? Y entonces ahí otra vez voy armando ese tablero también con los recursos humanos que tengo, ¿no? No sé si con estos ejemplos ayuda o oscurece o aclara. Creo que ha estado claro en brindar algunas referencias sobre, bueno, algunos terrenos un poco más inciertos, ¿no? Gabriel, con el tema de Jamboard, vamos a hacer como tándem de los conceptos a las herramientas, de Open Board. Uno, digamos, puedes hacer un registro de lo que hiciste, si hiciste una explicación. Digo esto pensando también en lo que planteaba Rebeca de trabajar la cultura como del registro, que puede ser escrito, pero también el uso de herramientas digitales, tal vez si filmo o hago una captura de pantalla en video de una explicación, por ahí me sirve para mí, para otro docente que está en la misma área, ¿no? Sí, bueno, Jamboard es una herramienta de Google, y como toda herramienta de Google tiene la opción compartir. Lo que tiene buena la opción compartir es que si yo comparto mi pizarra y tienen permiso de edición, los estudiantes pueden interactuar en la pizarra. Entonces yo le puedo pedir a un determinado estudiante que marque algo, que escriba algo, que dejen mensajes. Eso es una opción interesante. A mí me parece que muchos de los presentes, ¿sí?, han usado muchas herramientas para pedir actividades, para desarrollar propuestas, pero me parece que lo que tenemos que volver a ver, después de estos 8 meses que hemos recorrido con esta modalidad, y en función a lo que nos resta y a lo que nos espera el próximo año, es cómo a veces aprovechar el sincrónico para compartir esa producción grupal, colaborativa, ¿sí?, con el resto de los grupos, porque a veces en el sincrónico tenemos a todos los estudiantes, pero los trabajos se dividieron, no sé, en 5 grupos, entonces me parece un momento interesante para que cada grupo le pueda presentar al resto de sus compañeros el trabajo que hicieron ellos, como una especie de coloquio, ¿sí?, de revisión, de cierre de cada una de las actividades. Y bueno, hay muchas herramientas que uno las podría compartir en pantalla para poder reflexionar sobre el proceso también. Bien, bueno, quedan muchas preguntas, muchos temas, ya estamos en tiempo, hay que siempre hacer algún corte. Les quiero agradecer mucho, bueno, Rebeca, Gabriel, por su participación, por su también dedicación en intentar, digamos, clarificar aspectos que van a facilitar el trabajo de todos nosotros. Les quiero agradecer mucho a todos quienes han participado, que están aquí. Les quiero agradecer mucho por varias cuestiones. Una, porque ha sido un año muy complicado, porque seguramente varios tuvieron un día complicado también y están aquí, porque detrás de cada uno de ustedes hay todo un grupo de alumnos también necesitando de ese acompañamiento. Y bueno, porque es muy valorable también que en un contexto de incertidumbre estemos todavía sosteniendo la atención para intentar aprender algunas cosas más, ¿no? Bueno, les recuerdo, vamos a hacer un video con este webinario, como de los anteriores, que se va a publicar en el sitio de Luminis, al cual pueden suscribirse al boletín que llega todos los martes en nuestro sitio. Les voy a dejar aquí en el chat el link de, digamos, una sistematización de las diferentes webinarios que siguen para que puedan inscribirse. Esto se hace gracias también al apoyo de Facebook, al apoyo del Ministerio de Educación Nacional en relación a la difusión. Y bueno, los esperamos este jueves, si quieren, para poder aprender un poco cómo funciona este recurso Padlet, que es como un tablero interactivo también, como una pizarra interactiva. Bueno, muchísimas gracias. Les voy a mandar un aplauso a Rebeca, a Gabriel y a todos ustedes, ¿sí? Sí, lo voy a hacer así. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos y todas. Gracias. Gracias Rebeca, gracias Gabriel, gracias a todos.